¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica normal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. ¿Dónde se provoca? La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón se trata de una afección neurológica. Que dicha afección no es contagiosa ni está causada por ninguna enfermedad o retraso mental. Algunas personas con retraso mental pueden experimentar ataques epilépticos, pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. Los niños con epilepsia del lóbulo temporal tienen crisis que se inician en uno de los lóbulos temporales del cerebro. Los lóbulos temporales se encuentran a ambos lados del cerebro detrás de las sienes. Causas de la epilepsia. La epilepsia no tiene una causa identificable en aproximadamente la mitad de las personas que tienen esta enfermedad. En la otra mitad, la enfermedad puede atribuirse en varios factores. Podemos clasificar las causas en dos grandes categorías. La idiopática. Los medios actuales de diagnóstico no permiten establecer la causa de su aparición, aunque sin embargo la respuesta a un tratamiento con medicamentos antiepilépticos suele ser buena. La sintomática. Aparece como resultado de alguna anormalidad estructural en el cerebro. Y en algunos casos, esta anormalidad puede estar asociada a alguna patología, como la influencia genética, que algunos tipos de epilepsia que se clasifican por el tipo de convulsión que experimentan o la parte del cerebro que se ve afectada son hereditarios. O sea que sí es posible que haya una influencia genética. El traumatismo de cráneo. El traumatismo de cráneo producido por un accidente automovilístico u otra lesión traumática puede causar epilepsia. Las enfermedades cerebrales. Las enfermedades cerebrales que causan daño al cerebro, como tumores cerebrales o accidentes cerebrovasculares, pueden causar epilepsia. Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de la epilepsia en adultos mayores de 35 años. Las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas como la meningitis, el SIDA y la encefalitis viral pueden causar epilepsia. La lesión prenatal. Antes del nacimiento, los bebés son sensibles al daño cerebral que podría producirse por varios factores, como una infección en la madre, una mala nutrición o deficiencias de oxígeno. Este daño cerebral puede provocar epilepsia o parálisis cerebral. Trastornos del desarrollo. A veces la epilepsia puede relacionarse con trastornos del desarrollo como el autismo y la neurofibromatosis. Los síntomas. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija por unos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven repetidamente los brazos o las piernas. Tener una sola convulsión no significa que padezcas epilepsia. Por lo general se requieren al menos 2 convulsiones no provocadas para determinar un diagnóstico de epilepsia. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son la confusión temporal, los episodios de ausencias, los movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, la pérdida del conocimiento o conciencia, los síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Y los síntomas no son siempre iguales. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tiende a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de manera que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Es una enfermedad crónica con uno o varios trastornos neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suele dar lugar a unas secuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. La epilepsia se caracteriza por la aparición de crisis epilépticas no provocadas, es decir, que ocurren espontáneamente, que son siempre parecidas, estereotipadas y no
aparición súbita e inesperada. Tratamientos de la epilepsia. Se empieza a tratar la epilepsia con medicamentos. Si los medicamentos no curan la enfermedad, los médicos pueden proponer una cirugía o otro tipo de método para curar. Medicamentos. La mayoría de las personas con epilepsia pueden dejar de tener convulsiones al tomar un medicamento anticonvulsivo, también llamado antiepiléptico. Otras quizás pueden disminuir las frecuencias e intensidad de las convulsiones tomando una combinación de medicamentos. Característica de los medicamentos. Muchas veces produce fatiga, mareos, aumento de peso, pérdida de coordinación, problemas del habla y problemas de memoria. Los efectos secundarios son depresión, pensamientos suicidas, erupciones graves en la piel, inflamación en los órganos, mayormente en el hígado. Cirugía. Piensa hacer la operación cuando las pruebas muestran las convulsiones se originan en la zona pequeña y bien definida del cerebro. La zona del cerebro que se opera no interfiere en las funciones vitales como el habla, el lenguaje, la función motora, la visión o la audición. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? En la mayoría de los casos alcanza con los datos aportados por el paciente o la familia. En la entrevista se obtendrá información sobre los antecedentes familiares del paciente, luego se pregunta sobre las crisis epilépticas y en la segunda parte del diagnóstico se realizan diferentes estudios como el electroencefalograma y la resonancia magnética para descartar cualquier lesión intracerebral. En casos puntuales se efectúan otros estudios, como el video electroencefalograma, el SPECT cerebral, el PAT y la evaluación cognitiva y psiquiátrica. Principales tipos de convulsiones. A veces es difícil saber si una persona está teniendo una convulsión porque quien tiene una convulsión puede parecer confundido o verse como que si tiene la vista fija en algo inexistente. Otras convulsiones pueden hacer que la persona se caiga, tiemble o no se dé cuenta de lo que sucede a su alrededor. Las convulsiones se clasifican en dos grupos. Las convulsiones generalizadas, que son las que afectan a ambos lados del cerebro, y las convulsiones focales, que afectan solo a un área del cerebro, que estas convulsiones también se conocen como convulsiones parciales. ¿Cómo se producen las crisis epilépticas? Las crisis epilépticas se producen porque el sistema eléctrico del cerebro deja de funcionar bien por un breve periodo de tiempo y las neuronas descargan actividad eléctrica en forma anormal. ¿Cómo actuar frente a una persona con epilepsia? Las personas que conviven con pacientes de epilepsia necesitan conocer qué deben hacer en caso de presentar una crisis. Se trata de situaciones de riesgo y conocer las medidas adecuadas de primeros auxilios pueden evitar lesiones y complicaciones peligrosas. La mayoría de las crisis epilépticas son breves y terminan por sí mismas, o no siendo necesario hacer nada para detenerlas. Cuando se aplican correctamente las medidas de primeros auxilios durante una crisis, se evitan complicaciones que pueden llegar a ser peligrosas. A continuación vamos a indicar las actitudes que deben mantenerse durante los tipos de las crisis más habituales. Actitud ante una crisis generalizada tónico-clónica. 1. Ayudar a colocarle en el suelo evitando que se lastime. 2. Colocar una almohada o manta doblada bajo la cabeza para que no se golpee contra el suelo. 3. Quitarle las gafas y aflojar el cinturón, la corbata y las prendas apretadas. 4. Retirar objetos punzantes o cortantes con los que se pueda herir y la fuente de calor con las que se pueda quemar. 5. No introducir objetos en su boca ni intentar administrar medicamentos orales. 6. No sujetarle con fuerza para evitar sus movimientos. 7. Después de la crisis descansar tumbando sobre un costado. De esta forma, si tiene vómitos, salidas o flemas, no pasarán a sus pulmones. Actitudes ante una crisis parcial compleja. 1. Retirar los objetos que pueden ser peligrosos. 2. Si el enfermo camina sin rumbo, dirígele calmadamente hacia zonas sin peligros. 3. No inmovilizar o detener por fuerza al enfermo. No enfrentarse si el enfermo parece enfadado o agresivo. 4. Si después de la crisis el paciente se encuentra confuso y desorientado o camina sin rumbo, acompáñale hasta que se recupere por completo. 5. Una vez recuperado puede permitirse que se vuelva a incorporar a su trabajo o actividad si el paciente lo considera posible.
ayudar a una persona que sufra convulsiones. Durante la crisis, evita mover a la víctima, salvo si se encuentra en una posición peligrosa. Retira los objetos que podrían provocar lesiones. No intentes inmovilizar a la víctima. Utiliza su ropa como amortiguador para protegerla contra eventuales golpes. No introduzcas nada en la boca de la víctima. No hay riesgo de que se trague la lengua. Si tras la crisis la víctima está inconsciente, coloca su cabeza hacia atrás para despejar sus vías respiratorias y controlar su respiración. Ponla de costado en posición lateral de seguridad. Asegúrate de que respira adecuadamente. Quédate a su lado hasta que recobre conciencia. Puede tardar unos minutos. Llama a los servicios de emergencia. No olvides indicar si las convulsiones han durado más de 5 minutos o se han repetido, si la víctima es un niño, si la víctima no ha recuperado la conciencia o si se trata del primer episodio de convulsiones que padece.